Bueno, y dando inicio a la sexta jornada de Defensa Nacional y Fuerzas Armadas para la próxima década, va a ser la introducción y la presentación el presidente del Círculo Militar, el general de división, Carlos Esteves. Señoras, señores, buenas tardes. Bienvenidos al Círculo Militar. Nuevamente nos encontramos reunidos en este salón denominado General Lavalle, en reconocimiento al fundador del Círculo Militar allá en el año 1881. Estamos reunidos por sexta vez para desarrollar las jornadas de defensa y las Fuerzas Armadas para la próxima década, que fueron programadas en nuestra programación, valga la redundancia, de actividades culturales del año. Esto se hace todo el año. ¿Y por qué pusimos el tema de la defensa nacional? Porque es un año electoral y nos preocupa la situación de indefensión en la cual se encuentra nuestro país, que nos hacen dudar hasta del cumplimiento de la misión que tienen asignada nuestras Fuerzas Armadas, de la cual nosotros, los retirados, también formamos parte. Desarrollamos 5 jornadas anteriormente, estamos por desarrollar la sexta jornada en la tarde de hoy. Le agradezco muy especialmente al licenciado Roberto Labaña, candidato a presidente por el partido Consenso Federal 2030, su presencia en esta casa. Le expreso como retirado y como integrante de las Fuerzas Armadas al señor licenciado cuáles son nuestras principales preocupaciones y nuestras aflicciones. Están relacionadas particularmente con el crecimiento del narcoterrorismo en la región y nuestras fronteras sin protección. La explotación marítima de nuestros recursos, nuestros espacios aéreos sin capacidad, nuestra fuerza aérea supersónica y nuestras fronteras desprotegidas tecnológicamente. También nos preocupa la situación de los cielos continentales. Aún hay 2.000 kilómetros cuadrados por definirse. La situación del Tratado Antártico, donde sobre nuestro sector, Brasil tiene el mismo sector que nosotros y tiene ya bases instaladas en el sector. Por supuesto, hay sectores dentro del mismo, hay subsectores que están ocupados por otros países como ser Chile y Gran Bretaña. Y nuestras aflicciones principales están relacionadas con nuestro salario, que al igual que las Fuerzas Armadas es el más bajo de la región, la situación de nuestra obra social, que sigue siendo deficiente y en la cual no participamos en su conducción. La situación de nuestra caja de retiros de pensiones, donde el año pasado se tuvo que disponer de 10 puntos de su capitalización, es decir, que se ha descapitalizado con nuestros ahorros del 11%, en más de 3.000 millones de pesos que se retiraron por única vez para gastos operativos de las fuerzas. Pero es dinero de nuestros aportes y que van a capitalización para que con él podamos disponer de créditos para la vivienda. Bueno, hace más de un año que están suspendidos los créditos de vivienda y los créditos personales de ayuda al personal como máximo son de 70.000 pesos. La falta de proyectos en el Congreso de la Nación. En los últimos años, los últimos 3 años, no hubo proyectos, tanto en senadores o en diputados, que traten realmente la situación de indefensión en que se encuentra nuestro país.
Solamente creo que hay 2 proyectos de lo que leí, de todos, de la diputada Camaño, preocupada por la situación de las fronteras y del apoyo de la Fuerza Aérea. Esos son los 2 únicos proyectos en importancia. Por supuesto que nos aflige también la situación de nuestros camaradas detenidos, algunos juzgados con leyes posteriores a los hechos, muchos de ellos con más de 6 años de prisión preventiva y también muchos con más de 80 años de edad y algunos más de 90 años de edad, enfermos y en prisión. Desde que se inició este proceso, desde el año 2006 a la fecha, han fallecido en prisión 515 militares y civiles detenidos, y personal de la Fuerza de Seguridad. Y durante este gobierno, 173. Esas son nuestras principales preocupaciones y aflicciones, licenciado. Le agradezco su aceptación a nuestra invitación para disertar en esta nuestra casa. Antes de dejarlo en uso de la palabra, el coronel director de Cultura, coronel Ulrich Arriet, va a leer una síntesis de su currículum. Roberto Labaña es licenciado en Economía Política, egresado de la Universidad de Buenos Aires. Tiene un posgrado en Econometría y Política Económica de la Universidad de Bruselas, investigador asociado en el Center for International Affairs, Universidad de Harvard. Es doctor honoris causa, otorgado por la Universidad de Concepción del Uruguay. En su paso por la esfera pública, Roberto Labaña diseñó y negoció en los años 80 el proyecto estratégico de asociación entre Argentina y Brasil y Uruguay, que poco después, ampliado con el Paraguay democratizado, toma el nombre de Mercosur. Embajador ante la Unión Europea en Bruselas y ante la Organización Mundial de Comercio y otros organismos económicos internacionales en Ginebra entre 2000 y 2002. Fue ministro de Economía y Producción desde abril del 2002 hasta fines del 2005. Desde esa posición condujo la salida de la peor crisis social y económica argentina en 100 años y el inicio de un proceso de fuerte crecimiento con estabilidad y mayor inclusión social. Fue candidato a la presidencia de la Nación en las elecciones nacionales del 2007. Sus libros publicados son Neoconservadorismo versus Capitalismo Competitivo, Argentina, Brasil, Mercosur, una decisión estratégica, Mercosur, la oportunidad y el desafío, Estado y globalización, el caso argentino, en colaboración, la Argentina que merecemos, pensando en país, en colaboración, y el desafío de la voluntad. Va a hacer uso de la palabra el señor licenciado doctor honoris causa Roberto Labaña. Gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a participar de esta sexta jornada. Escuché con mucha atención algunas de sus preocupaciones, algunas son más conocidas que otras, estando fuera del mundo de las Fuerzas Armadas. Y mis reflexiones, en todo caso, antes de entrar a considerar algún tema específico, tiene que ver con que en realidad hoy en el país no se puede hablar de manera específica prácticamente de ningún tema. ¿Por qué? Porque hay una realidad de orden general que lo cubre todo. Hoy uno puede encontrar diversos tipos de reclamos justificados
de las más diversas naturalezas, ubicándose en cualquier sector de la sociedad argentina. Y esto tiene que ver con algunas de las cosas que han pasado en Argentina en los últimos años, y sin ir demasiado lejos, en los últimos 10 años, y que nos han llevado a una situación económica y política que a veces parece normal, pero que personalmente creo que normal no tiene nada, y que en realidad es hoy una especie de cáscara vacía ocultando tensiones muy fuertes que hay y que la sociedad argentina va a tener que enfrentar en el futuro cercano. Algunos comentarios sobre ese contexto que lo cubre todo, algunos comentarios de orden político y algunos comentarios de orden económico. Miren, en lo político estamos cerca de un evento electoral donde el 40% de la sociedad, si tomamos los números de las últimas encuestas, dice que no desea votar a ninguna de las dos fuerzas que aparecen en la misma encuesta como predominantes. Las respuestas son: no queremos votar el pasado, no queremos votar el presente. No queremos el retorno al pasado, tampoco queremos la simple continuidad. Eso es lo que quiere la sociedad, esto es lo que la sociedad manifiesta, como digo, a través de diversas encuestas, incluso de algunos estudios más profundos con focus group y demás. Pero no es lo que el mundo político ofrece, eso es lo que la sociedad demanda. El mundo político ofrece en realidad un cuadro donde dos fuerzas, precisamente algunas ligadas al pasado, otras ligadas al presente, dominan el escenario electoral, y no solo dominan el escenario electoral, sino que trabajan para que efectivamente el escenario electoral sea un escenario absolutamente polarizado, donde cada una de las dos fuerzas está convencida de lo que más le conviene en términos electorales, que su oponente sea la otra y que no exista ninguna tercera alternativa. Ustedes saben, está estudiado a lo largo de no menos de 4 o 5 siglos, las sociedades divididas, las sociedades polarizadas, son sociedades con baja posibilidad de que progresen. Y sin embargo, estas dos fuerzas lo que propenden es precisamente ese proceso de polarización y de división de la sociedad argentina. Y está estudiado también cómo los procesos de polarización corroen la democracia, por una razón muy sencilla. Cuando los polos analizan el riesgo de perder, el riesgo es demasiado grande, el temor predomina y se empieza a utilizar todos los instrumentos, los que son legales y los que no lo son, para evitar la derrota. Y esto obviamente va en contra de una normal vida democrática. Entonces, la primera visión que yo quería transmitir: hay una sociedad racional que demanda en un altísimo porcentaje el poder salir simplemente de este péndulo entre administraciones que pueden ser calificadas de manera simple como populista, para caer en administraciones fuertemente conservadoras y ligadas casi exclusivamente a los intereses financieros. Y sin embargo, la oferta política no es esa. Y
la oferta política no es solo la de los partidos o los frentes que integran, que forman parte de cada uno de estos dos polos, sino lo que es más grave es de buena parte de la dirigencia del país. Las cosas no pasan en el vacío. Los medios de comunicación, factores de poder del más diverso tipo, terminan aceptando este juego de polos totalmente contrapuestos. Cuando uno debería esperar en una sociedad más sana que los otros cuerpos de la dirigencia del país, empresarios, sindicales, políticos desde ya, medios de comunicación, la diplomacia y demás, fueran capaces de evitar que estos dos extremos sean los que terminen imponiendo las reglas del juego en el país. Ese es el cuadro político, por lo menos desde mi punto de vista. El cuadro económico es igualmente delicado. El país está en una situación absolutamente excepcional a nivel internacional, y excepcional no por lo bueno, sino por lo malo. Prácticamente no hay antecedentes en el mundo, por lo menos en épocas recientes, de países del tamaño parecido al argentino, con 8 años de estancamiento económico. Hoy el Producto Bruto de Argentina es inferior al de hace 8 años atrás, y si uno va al Producto Per cápita, es decir, por habitante, es inferior al de hace 10 años atrás. Soy generoso en la apreciación de estancamiento, porque en realidad en los últimos 2 años hay una caída directamente del nivel del Producto Bruto. Así que en realidad en esos 8 años hay 6 años de estancamiento y 2 años de declinación. Pero simplifiquemos simplemente diciendo estancamiento. Estancamiento en un mundo que ha caminado, ¿no? Nadie se queda esperando lo que va a hacer Argentina. El mundo sigue caminando, la región sigue caminando y ha progresado, países vecinos como Uruguay, como Paraguay, hasta Bolivia, con un sistema económico distinto a un sistema capitalista, desde ya Chile desde hace muchos años, Perú a pesar de sus problemas políticos, Colombia a pesar de sus problemas con el tema de la guerrilla interna. Son países donde la economía ha seguido creciendo, ha seguido expandiéndose a un ritmo razonable. No es el caso de Argentina, lo nuestro es prácticamente una línea recta ubicada en el cero. Esto en un país donde la brecha entre el producto o la producción potencial y la producción real ya era muy ancha, ya era muy sorprendente desde hace largos años. En la década del 70, un premio Nobel, Salomon Kuznets, dijo una expresión que seguramente ustedes alguna vez han escuchado, que pareció casi una butad, casi una broma, pero que el tiempo ha ido demostrando que era cierta. Hay 4 clases de países en el mundo: los países desarrollados, los países subdesarrollados, Japón y Argentina. Japón porque no tenía y no tiene prácticamente, pero estoy hablando de la época del 70 en la cual él habló, no tenía recursos naturales y sin embargo tenía espectaculares tasas de crecimiento. Hoy podríamos reemplazar a Japón por Corea o por China. Y Argentina, un país con una enorme cantidad de recursos de todo tipo, cuya tasa de crecimiento era muy baja. Bueno, hemos empeorado. En los últimos años no es baja, es cero. Con el agravante de que en los últimos 10 años, por razones ajenas a nosotros, la potencialidad argentina ha aumentado. Y ha aumentado por razones de orden geopolítica y ha aumentado por razones de orden tecnológico.
de orden tecnológico, un cambio tecnológico en Estados Unidos, el fracking, que ha permitido que se pueda explotar un recurso importante como es Vaca Muerta. Ese cambio tecnológico en Estados Unidos fue equivalente a lo que en el siglo XIX fue el buque frigorífico. El buque frigorífico que le cambió a Argentina su manera de insertarse a nivel internacional y su capacidad de tener un crecimiento muy activo. Y la otra, el cambio geopolítico, que es la aparición de China. Nuestro comercio habitualmente era con aquellos países que, en términos de valores, países de los cuales en definitiva somos todos herederos, como era Europa y accesoriamente Estados Unidos, países que por distintas razones eran competidores de Argentina. Europa, por la política agrícola común y su decisión de subsidiar la producción de alimentos, los mismos alimentos que nosotros como país podíamos exportar y que encontraban distintos tipos de barreras. Decisión que uno tiene, si se olvida estrictamente del comercio, quizás comprender. Entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, Europa comprendió lo que era la seguridad alimentaria y hizo lo que tenía que hacer. Después de la Primera Guerra Mundial, de hambre murieron 1 millón de europeos. Después de la Segunda Guerra Mundial, de hambre no murieron europeos. Precisamente porque llevaron adelante una política alimentaria y agrícola en general, que a nosotros nos perjudica, pero que en el fondo, por sus razones estratégicas, no van a cambiar. En cambio, China es un país complementario desde el punto de vista comercial, más allá de las diferencias culturales y demás. China va a seguir comprando proteínas durante por lo menos 30, 40 o 50 años, que es hasta donde uno puede ver. Entonces, esas dos cosas, el cambio tecnológico y el cambio geopolítico, expandió la frontera de posibilidades de Argentina. Y en el momento en que esa frontera se expande, el producto argentino deja de crecer. Con lo cual, esa contradicción entre lo que se puede ser y lo que se es cada vez más grande. Este es el contexto en el cual aparecen todos los problemas que ustedes plantearon en la pequeña charla que tuvimos antes y en lo que acaba de recordar el general. Yo trato de contestar algunas de las cuestiones entonces que ustedes plantearon, pero lo hago en el marco de ese fondo. El riesgo más grande que hay hoy desde el punto de vista de la defensa, no digo la amenaza, digo el riesgo, es esa debilidad económico-social que tiene Argentina. Porque el no crecimiento, por supuesto, tiene impactos sociales, las dos cosas vienen juntas. El deterioro social, los niveles de pobreza, la penetración que ha hecho el narcotráfico, aprovechando precisamente condiciones de pobreza y demás, hacen que frente al resto del mundo, si a lo mejor nos cuesta identificar hoy amenazas, porque no vemos ninguna muy próxima, y es bueno que así sea, pero el solo hecho de esa debilidad estructural en lo económico, en lo social y en lo político es un riesgo en términos de la defensa del país. Yo veo a las Fuerzas Armadas del país como un sector clave
que como muchos otros lo que está reclamando es en definitiva un proyecto de país. Está reclamando una cierta planificación del futuro que contemple las posibilidades que el país tiene y que no logra concretar. Me parece que los riesgos más específicos que uno puede identificar, pero de esto ustedes saben más y me corrigen con mucho gusto, tienen que ver con el avance sobre los espacios vacíos que hay a nivel mundial. Y los espacios vacíos son tanto el Ártico, donde un conjunto de 7 países se han asignado y se han repartido el Ártico, el Caspio, donde 5 países se repartieron también ese mar, es la China armando islas artificiales a partir de la cual hace reclamos de los mares adyacentes. Eso que está pasando en el mundo nos tiene que hacer reflexionar sobre los derechos que nosotros defendemos en la Antártida, obviamente sobre Malvinas, sobre las islas del Atlántico Sur, sobre el mar territorial, que por cierto se ha ampliado. A veces hay cosas que hacemos bien y lo que se hizo bien fue precisamente llevar adelante todo el proceso a lo largo de los últimos 2 gobiernos o 3 de ampliación del mar territorial. Me parece que ahí es donde, más allá de ese riesgo genérico que es la debilidad económica del país, los riesgos más específicos y los puntos de interés más específicos me parece que están en estos, que son espacios vacíos, teóricamente vacíos, pero sobre los cuales hay derechos, en todo caso nuestros derechos, y que pueden generar apetencias en otros lados. Veo a las Fuerzas Armadas cumpliendo, como lo han hecho hasta ahora, con una enorme eficiencia las misiones de paz. He tenido oportunidad de hablar con gente en Naciones Unidas y demás, que cuando hablan de la participación argentina en los Balcanes, desde ya las repetidas participaciones en Haití y demás, no hacen más que tener elogios enormes. Bueno, ahí en todo lo que es la imposición de la paz, el resguardo de la paz, las ayudas sanitarias, lo que ahora empieza a ser cada vez más frecuente, la necesidad de crear corredores de asistencia humanitaria en distintos lugares del mundo, son cosas que, por cierto, para las Fuerzas Armadas argentinas, visto hacia el exterior, me parecen extremadamente importantes. El tema Malvinas es un tema demasiado complejo, hay gente que sabe mucho como para que yo diga demasiadas cosas, pero en todo caso digo una que me parece fundamental: mientras no se modifique el peso relativo, y cuando digo peso relativo digo peso económico, peso tecnológico, peso científico, va a ser difícil avanzar. Vamos a seguir rondando este statu quo, y solo realmente un fuerte aumento del peso específico de Argentina en el mundo y en consecuencia respecto de la potencia ocupante es lo que va a poder efectivamente abrir alguna puerta hacia la recuperación de Malvinas. Ustedes plantearon, ya yendo al interno, algunas cuestiones que tienen que ver con el presupuesto. Sí, es cierto, América Latina, según los datos que he visto, tiene alrededor de 1.6 del Producto Bruto destinado a las Fuerzas Armadas. Argentina es entre el 0,8 y 0,9, diferencia que es prácticamente de una a 2. Esto es cierto, aunque no es único. Les
mentiría si le dijera que esto es único. Esto pasa en ciencia y tecnología, esto pasa en educación, esto pasa prácticamente en todos lados, porque el país vive esta época, yo la decía de una manera figurativa y para ser muy clara, es la época de la frazada corta, donde lo que cada sector obtiene se lo termina sacando a otro, cuando en realidad en una economía en crecimiento uno trabaja con la idea de ganador-ganador y no simplemente sacándole al otro. Soy consciente, incluso por tener algún familiar, de la situación en materia de sueldos, de las partes no totalmente en blanco de los sueldos que hay en las Fuerzas Armadas, de Fuerzas Armadas que tienen remuneraciones inferiores y a veces en proporciones importantes a las fuerzas de seguridad. Creo que no me equivoco si digo esto. Fuerzas Armadas que a veces son confundidas casi con una inmobiliaria, porque últimamente pareciera que la política para las Fuerzas Armadas consiste en la venta de inmuebles en poder de las Fuerzas Armadas. Soy consciente también de los temas que tienen que ver con el Código de Justicia Militar, con el Código de Ética Militar, con las cuestiones de la obra social a la cual usted hizo mención, donde en algún momento hasta se les negaba participación, cosa que obviamente no ocurre con ninguna otra obra social, y soy también consciente de los temas que tienen que ver con los juicios. A veces hay quienes confunden justicia con venganza y eso genera las cosas que ustedes conocen muy bien y que la sociedad argentina tiene pendientes y que en algún momento, y es desear que sea cuanto antes mejor, tendrá que ser asumida, y tendrá que ser asumida no por la vía de un presidente iluminado que toma tal o cual decisión, sino por la vía de un Congreso de la Nación que decide que ha llegado el momento de introducir ciertos cambios. Quizás sería más demagógico decir que un presidente por decreto puede hacer esto. Sí, probablemente puede hacerlo. No me voy a meter en profundidades jurídicas sobre si puede si puede o no puede desde el punto de vista jurídico, pero en todo caso no puede hoy en la sociedad argentina desde el punto de vista de legitimación hacerlo. Hoy se requiere la presencia del Congreso Nacional. Soy consciente, si ustedes quieren, y con esto termino para poder abrir el diálogo con ustedes, que los temas que tienen que ver con las Fuerzas Armadas y con la defensa han estado permanentemente en los últimos años siendo tratadas o con visiones extremadamente basadas en ideologías o en visiones extremadamente ligadas a la contabilidad y a los niveles de ajuste presupuestarios a los cuales hay que someter a un sector o al conjunto de la sociedad. No creo que ni el ideologismo ni el economicismo nos aporten absolutamente nada respecto de la solución de alguno de estos problemas más concretos y por sobre todo creo que quizás ha llegado el momento que la dirigencia argentina se ponga más de pie, recupere un sentido de patria y recuperado ese sentido de patria sea capaz de empezar un proceso de expansión económica y de mejoramiento social que haga posible atender
cuestiones estratégicas como, entre otras, es la de la defensa nacional. Muchas gracias. Respecto a las fronteras, Chile ha dispuesto la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad de sus fronteras. Argentina queda como único país que excluye a las Fuerzas Armadas de la seguridad de su territorio. ¿Cuál es su reflexión sobre este tema? La verdad que me resulta un poco confuso porque no me imagino que no esté previsto en las normas argentinas la participación de las Fuerzas Armadas precisamente en la protección del territorio nacional. Quizás el tema sea, la pregunta quizás tenga que ver con sobre si las Fuerzas Armadas deben o no participar en la seguridad interior. No es el tema estrictamente de las fronteras. No, creo que no. Creo que, salvo circunstancias muy específicas, las Fuerzas Armadas precisamente tienen una función fundamental, que es la defensa de la Constitución, la defensa del territorio nacional, y sí apoyos logísticos del más diverso tipo ante situaciones que puedan presentarse, sea de desastres naturales o de otras características, donde incluso situaciones sanitarias, epidemias y demás, donde las Fuerzas Armadas pueden claramente participar. No lo veo simplemente participando en el mantenimiento de la seguridad interior, salvo que alguien me diga que, bueno, que hay un grupo narcotraficante que maneja determinadas armas que solo las Fuerzas Armadas disponen. Pero esas son situaciones excepcionales, ¿no? No la veo cumpliendo funciones de policía. Otra pregunta, bueno, en principio comienza como una reflexión para escuchar su opinión y qué se puede realizar. Y la reflexión es que es indispensable para el país la generación de industrias de sistemas tecnológicos duales, partiendo de la defensa que redundaría en el desarrollo integral de la nación a la vez de fortalecer las capacidades militares. Sí, comparto plenamente. Hoy las tecnologías, casi todas las tecnologías son de carácter dual, cívico-militar. Creo que, y quizás lo omití cuando lo dije, yo veo Fuerzas Armadas cada vez más tecnologizadas. Entiendo que a pesar de las restricciones habidas en materia de personal y de capacitación del personal, avances importantes en los últimos años, pero veo Fuerzas Armadas altamente profesionalizadas desde el punto de vista de distintas materias de orden científico-tecnológico. En el país tenemos, si yo tuviera que nombrar uno de los hechos más positivos de los últimos años de Argentina, ese hecho se llama el INVAP. Ustedes saben que creo que es la empresa más importante que Argentina tiene, y bueno, su origen como el de o desde la Comisión de Energía Atómica y demás tiene muchísimo que ver con las Fuerzas Armadas. Lo tuvo que ver en el pasado y lo puede tener en el futuro, en la medida en que efectivamente el INVAP hoy es capaz de desarrollar tecnologías que son claramente de uso dual. Doctor, ¿qué opina usted sobre la tenencia de armas en manos de civiles? No, personalmente no me gusta. A ver, el modelo americano me parece un modelo que
no se corresponde con la cultura y con el modo de ser de Argentina. No me gustaría un uso masivo de armas por parte de civiles. Doctor, en su condición de candidato a la presidencia de la Nación, ¿qué medidas estima tomar usted con el personal detenido o procesado en las mal llamadas causas de lesa humanidad, que son violatorias de la parte primera de la Constitución Nacional y de pactos internacionales como el Estatuto de Roma, y en los que los estados nacionales y provinciales han actuado como querellantes violando la independencia de poderes que establece nuestra Constitución? Mire, hay casos en los cuales la figura de la lesa humanidad claramente ha sufrido un proceso casi de estiramiento, como si fuera un chicle, para ser usado en casos en los cuales creo que no correspondía, que están al borde de la Constitución Nacional, y creo que sería extremadamente útil que la Corte Suprema fuera capaz de precisar con más claridad. En todo caso, creo que es lo que el Poder Ejecutivo debería propender, que la Corte Suprema o el propio Congreso de la Nación fueran capaces de precisar con más claridad la figura de lesa humanidad, para que no se haga un uso abusivo y inadecuado de ella. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Bueno, con esto han sido satisfechas las preguntas, para lo cual va a ser el cierre, va a ser el uso de la palabra el señor presidente del Círculo Militar, el general de división Carlos Esteves. Muy bien, señor licenciado, le agradezco su participación en esta jornada de defensa, su disertación en esta casa. Los temas que usted ha mencionado son los que nos preocupan, y particularmente en lo que usted se refiere al presupuesto específico de defensa nacional. La defensa nacional es una preocupación de todos los argentinos, ¿verdad? Y sus Fuerzas Armadas son la proyección de la defensa nacional para sostener nuestra soberanía, la libertad de sus habitantes y la independencia política. Quienes alimentan las Fuerzas Armadas necesitan alimentar su vocación. Y para alimentar su vocación necesitan un mayor presupuesto para educación y capacitación. La capacitación de un piloto de combate o de un conductor de tanques o de un submarino requieren años de preparación y de capacitación, y es costosa. En cuanto a lo que usted se refirió de los tribunales de honores, para nosotros es un tema muy importante, porque cualquier otra profesión tiene su tribunal ético, y nuestra profesión, que se basa en el honor, no lo tiene. Fueron suprimidos. Le agradezco nuevamente, en nombre de la Comisión Directiva del Círculo Militar, su presencia en nuestra casa. La numerosa familia militar que participa activamente en las actividades del Círculo Militar aún mantiene la fe y la esperanza de vivir en una patria mejor. En reconocimiento de su presencia, licenciado,